Privilegio maravilloso que tenemos de poder adorar su nombre a través del estudio de su santa y bendita palabra. Sean todos bienvenidos. Es un privilegio maravilloso el que tenemos usted y yo. Así que Dios bendiga su vida en el lugar donde usted esté, en el lugar donde usted se encuentre. Damos gracias al Señor porque desde el momento que estamos sentados ahí frente al cambio de nivel de vida. Oseas capítulo 12, libro de Oseas, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios, la leemos, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y aceite se lleva a Egipto. Hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos le pagará, conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio maravilloso que tenemos, Señor eterno, de podernos presentar delante de ti, de tu santa y bendita presencia, Señor eterno. Primero, Señor eterno, para adorar tu santo nombre, para glorificar tu santo nombre, para exaltar tu santo nombre. Y segundo, mi Dios, para escuchar el oportuno consejo de la palabra para cada uno de nosotros. Sabemos, mi Dios eterno, que tu palabra es la verdad y que la verdad que brota, Señor eterno, de las sagradas escrituras es el consejo que todos necesitamos. Estamos, Señor eterno, necesitados de esa palabra oportuna, por lo cual, Padre, abrimos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, abrimos nuestro corazón, Padre, para que tu palabra sea implantada como poderosa semilla en nuestro corazón, mi Dios eterno, y que pueda nacer, pueda crecer, desarrollarse, germinar y producir fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Dios eterno, a todos aquellos que están escuchando tu voz a través, Señor eterno, de este mensaje, ministra sus vidas, bendice sus vidas, llena sus vidas de tu misericordia, llena sus vidas de tu perdón, llena sus vidas de tu gracia, Señor eterno, y rodea a todos sus familiares, mi Dios eterno, del amor de Dios en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre te lo pido todo. Amén y amén. Gloria al nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El tema de hoy, invitación a un cambio de nivel de vida. El texto está en Oseas. En el capítulo 12 de Oseas, usted abre su Biblia y en el capítulo 12 de Oseas, en los versículos del 1 al 6, usted encuentra esta palabra. Dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Y lloró y le rogó en Betel. Le halló y ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Ha concluido el año 2020, un año difícil para toda la humanidad, un año que lo recordaremos hasta el último hálito de vida que tengamos, y lo comentaremos hasta el último hálito de vida que tengamos.
como un año difícil. Concluye el 2020 y entramos a un nuevo año, el 2021. El 100% de la humanidad entra a este nuevo año con esperanza. Todos entramos a un nuevo año con esperanza. La esperanza es de volver a la normalidad y la esperanza de una vida mejor. Todos deseamos una vida mejor y tenemos la esperanza de tener una vida mejor. ¿Por qué le digo esto? Porque no hay cosa mejor que tener la esperanza de un cambio de nivel de vida. Y para que entendamos el tema de hoy, que se titula Invitación a un cambio de nivel de vida, iniciaremos meditando el versículo 7 y 8. Los versículos 7 y 8 que dicen así. Versículo 7 del capítulo 12 de Oseas. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Versículo 7. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Como podemos ver, amados míos, en Israel la deshonestidad se había vuelto un medio aceptable de obtener riqueza. Según el versículo 8 de Oseas capítulo 12, que usted lo tiene en sus manos, a los israelitas que habían triunfado económicamente, no les cabía en la cabeza que Dios los considerara como pecadores. Usted lee el versículo 8 y se da cuenta que todos los israelitas que habían prosperado o triunfado económicamente, a ellos no les cabía en la cabeza que Jehová o que Dios los considerara como personas pecadoras. ¿Por qué le digo esto? Porque me imagino que pensaban que su riqueza era la bendición de Dios sobre ellos. Y no se molestaban en considerar la forma en que la estaban obteniendo. Ellos no se molestaban en analizar la forma en que estaban obteniendo esa riqueza. Ellos solamente promulgaban la medida de éxito que ellos tenían como una bendición de Dios. Ellos decían, tenemos éxito y estamos prosperando porque tenemos la bendición de Dios. Sin embargo, Dios dijo que las riquezas de los israelitas no cubrían sus pecados. Usted lo lee en el versículo 7, si lo analiza con detenimiento, dice así, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Y el 8 dice, Efraín dijo, ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Ponga atención lo que dice la tercera parte del versículo. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. O sea, ellos pensaban que su riqueza era una bendición de Dios y no se molestaban en considerar la forma en que la estaban obteniendo. Solo promulgaban nada más que la medida de su éxito era una bendición de Dios. Sin embargo, Dios dijo que las riquezas que ellos estaban obteniendo no cubrían los pecados que ellos estaban cometiendo. ¿Por qué le digo esto? Porque recordemos, usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta que la medida divina del éxito, es totalmente diferente a la medida nuestra. Puede ser que lo que para mí es un éxito, para Dios no lo sea. Y puede ser que lo que para mí es un fracaso, para Dios sea un éxito en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios no mide el éxito con la misma medida que yo lo mido, con la misma medida que nosotros lo medimos. Dios nos llama a usted y a mí, como llamó a su pueblo, a ser fieles. No los llamó a ser ricos, los llama a ser fieles. Dios llama a cada uno de nosotros a ser fieles, no nos llama a ser ricos. Y no es que sea malo ser rico, pero que toda riqueza sea obtenida en Dios, porque cuando Dios da la riqueza, no añade tristeza con ella. Eso usted lo encuentra en Proverbios capítulo 22, que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que trato yo de decirle en este mensaje
es que nuestro carácter es más importante para Dios que lo que podamos tener en nuestro bolsillo o en nuestras cuentas bancarias. Nuestro carácter es más importante para Él. Existe un cambio radical de vida cuando usted y yo nos convertimos a Cristo. A ese cambio radical de vida se le llama nuevo nacimiento. Pero cuando ya estamos en Cristo, que ya hemos obtenido ese cambio radical de vida, que ya hemos nacido de nuevo, Dios nos invita a cambiar nuestro nivel de vida, pero bajo los parámetros divinos. Y para ello, Oseas hace un paralelismo, si usted lo leyó, hace un paralelismo con la vida de Jacob, del cual la mayoría de nosotros conocemos la historia o hemos oído la historia de Jacob. Jacob, cuyo nombre fue cambiado posteriormente a Israel, fue el antepasado común de las 12 tribus de Israel, el reino del norte y el reino del sur en conjunto. Fue Jacob, que fue cambiado su nombre a Israel. Él es el antepasado de todos ellos. Al igual que las naciones que descendieron de Jacob, Jacob también practicó el engaño, pero luego se dio cuenta que esa no es la forma divina de cambiar el nivel de vida. Jacob practicó el engaño, pero se dio cuenta rápidamente que esa no es la forma de cambiar de nivel de vida. Usted dice, yo quisiera cambiar mi nivel de vida, quiero cambiar mi nivel de vida, pero quiero hacerlo bajo los parámetros divinos. ¿Qué hacer? Bueno, a eso vamos hoy. Una invitación a un cambio de nivel de vida. La primera parte del versículo 3 de Oseas 12, la primera parte del versículo 3 de Oseas 12, muestra que desde antes de nacer hasta su adultez, Jacob luchó para mejorar su posición financiera. En una manera, podemos decir que él no respetó ni el amor ni la lealtad a su hermano, pero tampoco respetó a Dios, sino que se basó, cuando usted lo ve, se basó en el egoísmo, se basó inclusive en la arrogancia, se portó como un ególatra desmedido, Usted lee la primera parte del versículo 3 del capítulo 12, por eso le digo yo que desde antes de nacer hasta su adultez, dice, en el seno materno tomó del calcañar a su hermano. La historia usted la conoce, que Jacob venía prendido del calcañar de Esaú, porque quería salir primero, aún desde el vientre, ¿verdad? Y ya en su juventud engañó a Esaú, engañó a su padre. O sea, estaba queriendo obtener un nivel diferente de vida, una posición mejor, una posición financiera mejor, pero lo estaba haciendo trampeando, no a la manera de Dios. Oseas hace un recordatorio para mostrarnos en consecuencia que la nación de Israel, o sea, Efraín, también estaba usando todos los métodos de engaño y todos los métodos de fuerza para aumentar su economía. Y ese no es el nivel de Dios. Esas no son las herramientas divinas para cambiar nuestro nivel de vida. Sin embargo, me encanta a mí porque Oseas hace la diferencia de Israel y Judá, o sea, de Efraín, recordándoles a Jacob, diciéndoles que Jacob, aún desde el vientre de la madre, venía queriendo prosperar económicamente. Y empezó a practicar el engaño, pero había algo en Jacob. Había algo. Que Jacob constantemente buscó a Dios. Y eso le ayudó a entender el camino correcto para poder subir su nivel de vida, hablando financieramente. Ejemplo. Jacob luchó con el ángel para que lo bendijera. ¿Sí? Eso lo sabe usted y lo menciona Oseas. Jacob luchó con el ángel para que Dios lo bendijera. Pero sus descendientes no estaban luchando con el ángel ni buscando a Dios. Sus descendientes pensaron que sus bendiciones se debían a sus propios esfuerzos. Engañando y trampeando, creían que esa era la manera de Dios para
poder cambiar su nivel de vida. Una segunda cosa que Jacob hizo, limpió su casa de toda la idolatría. Agarró todos los muñequitos, los ídolos de oro que inclusive que su esposa había traído de allá de Labán, de su suegro, y los tenía escondidos. Jacob los agarró y limpió su casa de toda idolatría. Pero sus descendientes no la idolatría de sus corazones, no pudieron retirar la idolatría de sus hogares, no pudieron deshacerse de los ídolos, sino que más bien hicieron alianzas con los países idólatras en contra de la voluntad y en contra de la palabra de Dios. Por eso es que Dios en el versículo 7, si usted lo lee del libro de Oseas, llama a Efraín mercader. La Biblia dice mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Así llama Dios a Efraín, lo llama mercader, y la historia cuando usted la estudia nos dice que se le llama mercader porque realizaban el comercio a base de principios cananeos, o sea, lo hacían a base de codicia, con fraude y con engaño. Así se enriquecieron y supusieron falsamente que la divina providencia los estaba favoreciendo, aunque sus vidas estuviesen llenas de pecado. Hay una diferencia enorme entre ser un emprendedor y ser un mercader. Jesucristo echó a los mercaderes del templo. Usted tiene que recordarlo bien. Jesucristo echó a los mercaderes del templo, pero la Biblia dice que Dios prospera a la gente que es diligente. Y Dios le dice a Efraín que los pecados vergonzosos tendrán castigos vergonzosos. Esto significa que los beneficios que hemos obtenido de la palabra de Dios empeoran nuestro pecado si nuestra necedad persiste en guiarnos hacia el pecado, en contra de guardar nuestro testimonio ante los ojos de Dios. Porque hay mucha gente que hoy en día se toma las promesas de bendición y se apoderan de ellas y se apropian de ellas, pero cuando Dios les responde, se hacen los desentendidos y se rebelan en contra de Dios y en contra de la autoridad delegada de Dios, poniendo cualquier excusa en contra de la palabra de Dios. Yo digo una cosa, mis amados, es mejor seguir trabajando duro para salir de la pobreza, confiando en las promesas divinas, que enriquecerse a costa del pecado. Usted y yo podemos juzgar nuestra propia conducta, comparándonos con los antiguos de ese tiempo en circunstancias semejantes. Quien quiera que rechace el mensaje de Dios, perecerá por su negligencia. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios desea que todos oigamos su palabra con fe humilde y con una obediencia constante, para que podamos ser acreedores de cada una de las bendiciones que vienen implícitas en sus promesas. Es a través de Oseas que Dios ve el pecado de su pueblo y les recuerda el verdadero camino y los llama a ponerse a cuentas con Dios. A ellos se les recuerda lo que hizo Jacob y lo que Dios hizo con él. Por ejemplo, Oseas les recuerda cuando Jacob, con su fe en la promesa divina, venció sus temores y entonces por su fortaleza prevaleció cuando luchó con el ángel en Betel. El que bendijo a Jacob en aquel tiempo es Jehová de los ejércitos. Es el mismo que es y el mismo que era y el mismo que será siempre. Y así como bendijo a Jacob, nos bendecirá a cada uno de nosotros si lo buscamos con un corazón humilde, con un corazón sincero. Lo que fue revelación de Dios para Jacob, también lo es para todas las generaciones después de Jacob. ¿Por qué? Porque esta palabra fue establecida en el tiempo de la promesa. ¿Qué debemos hacer usted y yo? ¿Qué debemos hacer nosotros para hacernos acreedores de esa promesa, para subir nuestro nivel de vida? Bueno, Dios marca el camino a través de Oseas. Sigamos estudiando el mensaje. En segundo lugar, veamos que para cambiar el nivel de vida hay que volverse a Dios. Hay que volverse a Dios. Oseas le dice al pueblo, tú pues vuélvete a tu Dios. Así le dice Oseas al pueblo en el versículo 6. El pueblo abrigaba vanas esperanzas de socorro de parte del hombre cuando hicieron alianzas con Egipto y con Asiria. Cuando ellos mismos estaban enemistados prácticamente con Dios, enemistados con la obra de Dios, enemistados con la autoridad delegada de Dios. Israel trató de hacer una alianza con Egipto y también con Asiria. Y mire, Egipto y Asiria eran enemigos entre ellos mismos. Pero Israel trató de conquistarlos a base de regalos y de relaciones comerciales. ¿Por qué?
porque quería quedar bien con ambos. El asunto es que ambos eran países idólatras y todos sabemos que la base de la idolatría es la mentira. Los judíos pensaban vanamente ganarse a los egipcios con regalos de los productos de su país. La Biblia establece que se llevaban el aceite para Egipto. Dios dice que el pueblo sigue tras objetos vanos, tales como alianza con los idólatras y tras sus ídolos. Efraín se apacienta de viento y anda tras el viento del este, haciendo referencia a lo inútil de las alianzas con Asiria y Egipto. Usted lo lee en el versículo 1 del capítulo 12. Se lo voy a leer, dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Cuando usted estudia la historia de estos capítulos, usted se da cuenta que el viento del este, llamado también el viento solano, procede del desierto. Con su calor quema los cultivos y seca los manantiales. El solano es un viento abrasador que sopla del lado del este del desierto de Palestina. O sea que es un viento que no solo no beneficia, sino que perjudica. La equivocación de muchos es que creen que siguiendo a personas sin temor de Dios conseguirán favores para mejorar su vida sin dañar su relación con Dios. Y esa es una grandísima equivocación. Por eso es que Dios los exhorta a seguir a su padre Jacob, que perseveraba en oración. Por eso es que consiguió el favor de Dios. Usted lo lee en el versículo 4 del libro de Oseas. En el capítulo 12 dice: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Es a decir que Jacob hizo 4 acciones espirituales según este versículo. Número 1, lloró. Número 2, rogó, le rogó al ángel en Betel. Y número 3, le halló. Y número 4, habló con Dios. O sea, como Dios es inmutable, muestra la posteridad de Jacob, o sea, las generaciones venideras después de Jacob, el mismo favor que le mostró a Jacob. O sea, les muestra que Jacob prevaleció luchando con Dios, luchando con el ángel en Betel, para obtener una bendición. Mientras que vosotros, les dice Oseas, mientras que vosotros menospreciáis mis promesas y ponéis vuestra confianza en los ídolos y en las alianzas extranjeras con gente rebelde. La primera decisión para cambiar el nivel de vida es que hay que volverse a Dios y vivir en temor siempre. O sea, llorar, rogar, hallar y hablar con Dios son la clave de volvernos a Dios. No es criticando, no es murmurando, no es haciendo trampas que cambiaremos el nivel de nuestra vida en la forma que agrada a Dios. Ese no es el camino. El camino verdadero es santidad, fidelidad y obediencia. Y Efraín había olvidado ese camino y estaba haciéndose rico a costa de convertirse en un mercader. Perdón, usted y yo conocemos la historia y conocemos la verdad. Busquemos el camino correcto. Estamos para grandes cosas. Número 3. En tercer lugar, veamos que para cambiar el nivel de vida hay que guardar misericordia y juicio y confiar en Dios. En el versículo 12, usted lo lee en su Biblia, que la tiene abierta, dice: pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. O sea, cuando Dios habla con Israel a través de Oseas, se refiere a Jacob para recordarle sus comienzos humildes y le pone como ejemplo que para tener esposa sirvió a su suegro pastoreando sus rebaños. Es decir, Jacob comenzó de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Dios contestó la oración de Jacob en Betel y le proveyó de las oportunidades necesarias para salir adelante. Ellos debían recordar que no solamente Jacob se conoce como un poderoso príncipe de Dios, sino que también fue siervo de Labán, su suegro. Jacob hizo un voto con Dios y Dios le respondió, pero comenzó de abajo hacia arriba. Dios tiene un nivel de vida diferente para cada uno de nosotros, pero es necesario que todos oigamos la palabra con fe, la retengamos con humildad y determinemos ser obedientes. La murmuración y la crítica lo único que hacen es apartarnos de las promesas benditas de Dios. No seamos como Efraín, que cuando ya tenía alguna bendición en su vida, se olvidaron de la inutilidad
Se olvidaron de la inutilidad de la rebeldía y cayeron en la trampa de creer que todo lo que habían obtenido era bendición de Dios, aún cometiendo pecados. Y Dios les recuerda que sus hechos vergonzosos de rebeldía tendrán consecuencias vergonzosas. Dios les recuerda que el verdadero camino para un cambio de nivel de vida es el temor a Dios. El amor y la justicia, el juicio y la confianza en Dios son los fundamentos sobre los cuales Oseas quería que su pueblo viviera. ¿Por qué le digo esto? Porque los fundamentos que menciona Oseas, o sea, el amor, la justicia y el juicio y la confianza en Dios son los fundamentos del carácter divino. Y esos fundamentos son esenciales para que cada uno de nosotros prosiga hacia adelante para un cambio de nivel de vida. Pero es difícil, no es que sea fácil mantener el equilibrio con estos valores fundamentales, porque algunas personas son tan amorosas que se disculpan o justifican sus malas acciones en vez de arrepentirse y pedir perdón. Y en contraste, hay otras personas que se creen tan rectas y tan santas que se olvidan de la misericordia, se olvidan del juicio y se olvidan de la confianza en Dios. Entonces Oseas le hace un llamado al pueblo para que se convierta de sus pecados, para que aprendan a practicar el amor y la justicia y vivan conforme a la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque el amor sin justicia, por no conducir a normas altas, deja a las personas en sus pecados. De nada sirve practicar amor sin justicia. Amor sin justicia es una falsa piedad, porque creyendo estar en lo justo caemos en rebelión, como había caído Efraín. La justicia sin obediencia, debido a que no usa la razón, separa a la gente de Dios. El decir que estamos especializados en el amor a expensas de practicar la justicia personal y no la justicia divina, eso va, hermanos míos, en contra de las normas divinas. ¿Por qué? Porque nos aleja de la obediencia. Y cuando nos alejamos de la obediencia, distorsionamos nuestro testimonio. Nuestro testimonio debe basarse en los tres fundamentos: amor, justicia y obediencia. Pero muchos hallan más fácil unirse con la rebelión y seguir el camino con los rebeldes que someterse al temor y a la obediencia, como lo estaba haciendo Efraín. Por eso es que Dios les envía esta palabra por medio del profeta Oseas. Efraín hallaba más fácil hacer alianza con Asiria y Egipto, que aunque eran enemigas entre sí, manifestaban unidad en contra de la obediencia a Dios. Israel estaba equivocando en el camino, estaba equivocando el camino hacia la bendición, pero en su misericordia infinita, Dios les envió la palabra de exhortación por medio del profeta Oseas. Yo no sé a cuántos Dios nos está enviando una palabra de exhortación. Yo no sé a cuántos Dios nos está diciendo que hagamos un alto en el camino. Si estamos siguiendo el camino de Efraín, que en vez de someterse a Dios, en vez de practicar la obediencia a Dios, se unió con los rebeldes y con todos aquellos que estaban desobedeciendo a Dios para ser más bien un estorbo en la obra de Dios. Detengámonos un poco. ¿Por qué? Porque para cambiar el nivel de vida, el consejo es: guarda misericordia y juicio y confía en Dios obedeciéndole. ¿Qué podemos decir para concluir este mensaje tan bonito? Jacob luchó para mejorar su posición en una manera que no respetó ni el amor ni la lealtad de su hermano, mucho menos respetó a Dios, hasta que se dio cuenta que estaba en la senda equivocada y se humilló ante Dios, luchando, llorando, rogando y hablando con Dios en Betel. Y eso hizo que subiera su nivel de vida. Entonces, para cambiar el nivel de vida, hay que volverse a Dios. Hay que guardar misericordia. Hay que guardar juicio y confiar en Dios, siendo obedientes a su palabra y a su autoridad delegada. El anhelo de Dios a través del profeta Oseas es que los que se habían apartado volvieran a Dios. Oseas le dice al pueblo: vuélvete al Señor con arrepentimiento y fe, como el Dios tuyo. La invitación es que a los que son convertidos a Dios, como usted y como yo, andemos como Dios lo ha establecido. O sea, con toda rectitud, con toda honestidad, con toda bondad, con toda fidelidad y con toda obediencia. Luchemos juntos, tomados de la mano de Dios por las bendiciones prometidas. Pero decidámonos
a no caer en desobediencia como cayó Efraín, hasta que prevalezcamos y busquémosle según las ordenanzas divinas. El ejemplo de Jacob ocurrió en el tiempo de la promesa. Por tanto, nosotros también somos acreedores de esa bendición. Si tomamos estas decisiones, se lo digo en el nombre de Jesucristo, vamos a escalar en nuestro nivel de vida. Por tanto, si queremos escalar en nuestro nivel de vida, hay que volverse a Dios, hay que guardar misericordia y juicio, y hay que confiar en nuestro Padre Celestial con santidad, fidelidad y obediencia. No sigamos el vano ejemplo de Efraín, sino volvámonos a Dios como se volvió Jacob, que miró que la senda que estaba siguiendo era incorrecta, pero él quería un mejor nivel de vida, y Dios le dijo: por cuanto me has buscado y has luchado conmigo, la promesa es tuya, la promesa es suya y la promesa es mía. Que Dios añada bendición a este mensaje. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio maravilloso que hemos tenido de escuchar tu voz a través de este mensaje, Padre mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que cada una de las personas, mi Dios eterno, que ha recibido esta palabra, Señor mío y Dios mío, puedan, Padre Santo, tomar la determinación, Señor eterno, de volverse a Dios en santidad, fidelidad y obediencia, Señor eterno, alejarse de la rebelión, rechazar el espíritu de rebelión, rechazar el espíritu de desobediencia, Padre mío, y unirse con las personas que son obedientes para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, la bendición de Dios el Padre, la bendición de Dios el Hijo y la bendición de Dios el Espíritu Santo sea sobre todos aquellos que están escuchando esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su familia. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Si Dios lo permite, si es su santa y bendita voluntad, nos veremos pronto para seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy podemos cambiar nuestro nivel de vida, subir nuestro nivel de vida en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos luego en el nombre de Jesús. Amén y amén.